La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, órgano parte de la Organización de Estados Americanos, consulta a las organizaciones sin fines de lucro cuando deciden investigar casos de violación de los derechos humanos que se les han presentado. Dichas organizaciones son un parámetro que los organismos internacionales toman en consideración para tomar decisiones al respecto. La Constitución y los deberes. La vida en democracia nos permite disfrutar de determinados derechos y nos impone una serie de obligaciones. Estas obligaciones son lo que llamamos deberes. Cada ciudadano tiene una cuota de responsabilidad en la construcción de una sociedad democrática. El preámbulo de la Declaración América de los Derechos y Deberes del Hombre expresa que el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Garantía de los derechos humanos en la legislación dominicana. Los derechos se consagran mediante leyes que favorecen y protegen a los individuos. Desde el nacimiento de la República, en 1844, nuestra Constitución ha incluido los principios y garantías de los derechos fundamentales, con lo que se obliga al Estado a garantizar estos principios. La Constitución de 1844 establece en su artículo 14 la libertad e igualdad en derechos de los dominicanos, y los artículos siguientes establecen normativas respecto al ejercicio de los derechos civiles y políticos. Es decir, en nuestro país se han contemplado desde su surgimiento los principios de los derechos fundamentales. La Constitución de 2010 ha sido considerada como una carta magna con amplias garantías de los derechos humanos. La misma contiene 30 artículos de los derechos fundamentales, desde el artículo 37, que inicia con el derecho a la vida, y luego 8 más, que establecen las garantías creadas por el Estado para el cumplimiento de los derechos. Estas garantías les permiten a los ciudadanos actuar en justicia para exigir el respeto de sus derechos fundamentales. Algunos derechos que se podrían resaltar de nuestra Carta Magna serían el derecho a la integridad personal. Artículo 42. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. Este derecho incluye que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Artículo 45. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. Derecho a la intimidad y el honor personal. Artículo 44. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Derecho a la libertad de conciencia y de cultos. Artículo 45. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Esto explica la existencia de diversas creencias, credos y religiones en nuestro país. El derecho a la libertad de cultos, la libertad religiosa y la libertad de pensamiento es un derecho fundamental consagrado también en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Los derechos fundamentales en la Constitución Dominicana. Los derechos humanos son todos aquellos que tienen como fundamento la dignidad del ser humano y
Por lo tanto, abarcan distintos campos de la convivencia entre las personas. Los derechos fundamentales están plasmados en la Constitución Dominicana. Entre ellos podemos citar los siguientes. El derecho a la vida. El artículo 37 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. El derecho a la igualdad. Artículo 39. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Derecho a la libertad y seguridad personal. Artículo 40. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. El derecho a la seguridad individual comprende una serie de derechos que poseen los ciudadanos y demás de los derechos civiles relativos a la justicia y seguridad nacional que deben ser cumplidos por los funcionarios públicos, además de las medidas que debe tomar el Estado Dominicano para garantizar la convivencia pacífica y la igualdad de derechos. Nadie puede ser enviado a prisión sin una orden motivada por un juez competente. Todas las autoridades que ejecuten medidas privativas de la libertad de las personas están obligadas a identificarse. A toda persona detenida debe informársele cuáles son sus derechos. Toda persona detenida tiene de su confianza y estos tienen derecho a saber el lugar en donde se encuentra.